Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y se me viene a la mente el día que una empresa nos llamó para que verificáramos la cantidad de radiación que llegaba a su planta porque estaban situados bajo una línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. El problema que tenemos cuando suceden estas cosas es que no alcanzamos a percibir la cantidad de radiación que podemos llegar a tener nosotros como exposición. Y recuerdo mucho que el gerente estaba un poco preocupado porque obviamente cuando ellos entraban o salían de la planta, pues estaban expuestos ahí a la radiación que se estaba generando. Como es una longitud de onda, obviamente puede llegar a tener un daño en nosotros. Entonces, hoy vamos a ver un tema que va a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto daño nos hace la exposición a la luz solar? ¿Qué tanto daño nos puede hacer a nuestra vista el estar expuestos a ciertas longitudes de onda? ¿Realmente nos hace daño traer el celular cerca mucho tiempo de nuestra cabeza? Alguien por ahí comentó una vez que el teléfono celular no se podía traer en la bolsa de la camisa porque obviamente está muy cerca de tu corazón. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar este tema que la mayoría de las veces no lo vemos tan interesante o tan importante porque estamos sumergidos en un mundo donde la radiación es parte fundamental todos los días de nuestra vida. Cuando tú usas tu teléfono celular y estás haciendo una comunicación mediante una llamada, obviamente las señales del teléfono viajan por el espacio, se conectan a una antena. La antena nos lleva, ¿sí?, a un centro de control. Entonces, imagínate que cada persona trae su propio celular. ¿Cuál es la cantidad de señales que están viajando en determinado momento? Bueno, hoy vamos a ver precisamente ese tipo de cosas. Hay quienes duermen inclusive con el celular en la cama. ¿Qué tanto daño hace? Ahora, si nos movemos al centro de trabajo, ¿qué tanto daño podemos tener si tenemos una área de exposición de radiaciones? Bueno, para entrar en el tema, la radiación la podemos nosotros encontrar de dos formas. Una de ellas es como radiación ionizante y la otra la vamos a encontrar como radiación no ionizante. Y vamos a tratar el tema hoy de las dos, porque no podemos entender una sin dejar de lado la otra. Realmente tenemos que meternos un poco, analizarlo, para que todos podamos entender a qué nos estamos exponiendo. La mayoría de las veces dicen por ahí que el que nada sabe, nada teme. Y eso es cierto. Porque podemos llegar a tener un grado de riesgo sobre cualquier situación cuando no lo tenemos, cuando no tenemos el conocimiento de ese riesgo. Pero si ya sabemos el riesgo, entonces vamos a actuar con más cautela, lo que nosotros llamamos control de riesgo. Entonces, vamos a ver este tema el día de hoy.
Gracias por la invitación. Es un tema interesante. No nos vamos a profundizar demasiado en cuestiones técnicas, pero sí es importante que ustedes hagan una investigación, traten de ver sobre todo la exposición, a qué nos estamos exponiendo, qué riesgos tenemos. Como vamos a ver adelante, pues existen obligaciones del patrón, obviamente, y existen obligaciones de los trabajadores, porque todos estamos envueltos en un proceso productivo donde dentro del proceso de producción podemos llegar a tener ciertas fuentes de radiación. Y antes de empezar con el tema, me acuerdo otra experiencia, cuando una vez cierta empresa me llama y me dice, oye, necesito saber qué tipo de radiación tiene o emite esta máquina. Obviamente, pues era una máquina china y no traía toda la información necesaria. Bueno, es importante que nosotros tengamos presente, déjenme quitar esto que se puso aquí, que tenemos que conocer longitudes de onda, tenemos que saber qué tipo de radiación tenemos para poderla cuantificar. No basta simplemente con que nosotros vayamos al punto donde llegan y te miden, pero no sabemos ni qué longitudes de onda tenemos. No es ético, pero ha sucedido que en algún momento alguna de las empresas por ahí me llamó y entonces me dice, oye, quiero que revises un estudio que me acaba de hacer X persona. Ah, claro, con mucho gusto. Y lo interesante de todo es que todo resultaba con longitudes, perdón, con irradiancia efectiva, que es como lo vamos a manejar el resultado, dentro del límite máximo permisible que marcaba la norma. Ok. Lo interesante es que le comenté yo al cliente, oye, necesito revisar el estudio porque necesito saber qué tipo de equipo utilizaron. Ah, perfecto. Entonces me muestra él el estudio y estamos analizando, revisamos el equipo que se utilizó para la medición y resulta que este equipo que se utilizó para la medición no cubría el rango de longitud de onda que estaban reportando. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestro medidor tenga el alcance de la longitud de onda de la radiación que queremos medir. Si no lo estamos haciendo así, entonces estamos engañando al cliente. Y una vez que tú contratas a una persona para que te haga un análisis de radiaciones y te dice que no tienen ningún problema, pues tú piensas que tus trabajadores tampoco tienen ningún problema porque la exposición no existe, no es de riesgo. Entonces, qué peligroso es que contratemos laboratorios o personas que no cumplen con los lineamientos mínimos de acreditación ante la EMA, por ejemplo, que no tienen el equipo, que no lo calibran, que utilizan cualquier equipo para ir a decirte que estás bien o que estás mal. Ok. Dicho sea de paso, entonces, el comercial, es importante que ustedes contraten laboratorios acreditados por la EMA, laboratorios que tengan equipo, laboratorios que puedan tener las mediciones exactas. Muy bien. Bueno, espero que por ahí la pantalla que se medio apareció no nos cause ningún problema. Vamos a empezar otra vez aquí con la presentación. Bien, les voy a pedir que por favor anoten sus dudas, me las manden por correo y con todo gusto lo podemos ir trabajando. Desafortunadamente el tipo de presentación tiene que ser así a distancia por la cuestión que todos sabemos de la pandemia que tenemos expuesta, a la que todos estamos expuestos. Bien. Hablemos sobre los objetivos. Ya con el preámbulo o con la conversación inicial, ustedes se dan cuenta que existen radiaciones. Entonces, nosotros tenemos que realizar todas las acciones necesarias encaminadas
para prevenir el riesgo de exposición de nuestros trabajadores a dichas radiaciones. ¿Okay? Y eso requiere que hagamos medidas de control, requiere que hagamos mediciones de las radiaciones, requiere que hagamos este tipo de capacitaciones para prevenir a los trabajadores, requiere mucho trabajo. Pero lo importante de todo es que nosotros como personal de trabajo que tenemos esa exposición, lo primero es que ahora tengamos una conciencia de lo importante que es realmente el que nos cuidemos. Todavía hay situaciones de riesgo que no las visualizamos, no le damos la importancia, no utilizamos el equipo de protección de manera adecuada y eso nos puede conllevar un riesgo. Por ejemplo, ahorita que estamos con esta pandemia del coronavirus o COVID-19, todavía en la calle hay muchas personas que están sin cubrebocas. Todavía hay muchas personas que no creen que exista este virus. Y las consecuencias de no hacer lo que debemos hasta el día de hoy, llevamos algo así como 80,000 personas muertas por el COVID-19. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer y acatar las instrucciones y tenemos que nosotros protegernos a nosotros mismos. Personalmente conozco a alguien que estuvo 3 meses en un proceso de intubación para poder respirar a causa del COVID. Y acuérdense de una cosa, el COVID como tal quizás no sea letal él solo, pero el virus asociado con una gripe estacional, asociado con otra enfermedad que tengamos, asociado con un problema que tengamos de diabetes, de corazón, pues va a ser letal. Entonces, menciono esto porque requiere que nos cuidemos, requiere que nosotros seamos más preventivos, ¿sí? No se trata de decir que somos muy machos y que yo no me pongo el cubrebocas, hay que utilizarlo. Es lo mismo en la aplicación de cualquier centro de trabajo. La empresa se esfuerza por capacitarlos porque ustedes conozcan de estos riesgos. Se esfuerza por poner el equipo de protección personal necesario. La empresa, créanme, intenta por muchas maneras de proteger a sus trabajadores, por lo que ustedes quieran. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer como trabajadores es seguir instrucciones, acatar las instrucciones al pie de la letra y darnos cuenta que al final de la historia nosotros somos los principales interesados en regresar con bien a nuestra casa después de haber realizado nuestra jornada de trabajo. ¿Qué es la radiación? Radiación es un proceso de transmisión de ondas o partículas a través del espacio o de algún medio. Las ondas y las partículas tienen muchas características comunes. La radiación suele producirse predominantemente en una de dos formas. O es una onda o es una partícula. La radiación mecánica corresponde a ondas que solo se transmiten a través de la materia, como ondas del sonido, por ejemplo. Pero la radiación como tal, requiere que nosotros nos metamos un poco más a fondo para entenderlo. Primero, la radiación electromagnética, es independiente de la materia para su propagación. Sin embargo, la velocidad, la intensidad y la dirección de su flujo de energía se ve influenciado por la presencia de materia. Esta radiación se divide en dos grandes tipos, de acuerdo a los cambios que provoca en los átomos: radiación no ionizante y radiación ionizante. Vamos a ir viendo un poco más la radiación ionizante, que es la más difícil y más grave y más problemática y la que ocasiona más problemas.
Bien, vamos a empezar más a fondo todavía. ¿Qué es la radiación? Perdón. Bien, continuamos entonces con la radiación. Esta imagen que ustedes pueden ver aquí es una clara idea de lo que es la radiación. Ustedes pueden ver primero que la radiación tiene dos componentes. Un componente que ustedes pueden ver en color rojo, que es un componente eléctrico. Este componente, la longitud de onda lambda que ustedes ven aquí, se mide en cuestión de ciclos. Este es un ciclo cuando baja y cuando se vuelve a presentar aquí en la cima, este es un ciclo. Entonces va a ser muy común que ustedes escuchen la palabra lambda o el signo que ustedes ven aquí. También tenemos el componente magnético. Este componente magnético que ustedes lo pueden visualizar en color azul tiene un comportamiento muy similar al eléctrico y ustedes pueden ver que se desplaza de la misma manera. ¿Okay? Pero el componente eléctrico es perpendicular al eléctrico. El magnético contra el eléctrico van a 90 grados. ¿Okay? Esta nos va a ayudar mucho porque al rato vamos a ver que la longitud de onda es una de las claves principales. Entre menos energía tenga la radiación, su lambda o su ciclo va a ser más grande. Entre más chiquita sea su longitud de onda, tiene más energía y puede tener mucha más capacidad de lograr algún daño o una modificación. Bien, que no se les olvide esta imagen, lo vamos a ir viendo después. Vamos a entrar un poco a lo que es química. La clase que todos en la escuela les gustaba, les encantaba. Esto es química. Composición. Entonces, cuando hablamos de ionización o radiaciones que son ionizantes, vamos a hablar un poco de los átomos. La radiación ionizante proviene de átomos radioactivos, muchos de los cuales se encuentran naturalmente en el medio ambiente. Los átomos son componentes básicos de la materia. Su estructura determina sus propiedades elementales y químicas. Los átomos están compuestos por un núcleo, que aquí lo pueden ver ustedes. Este es el núcleo. Y este núcleo está compuesto de protones y electrones. Aquí lo pueden ver. Protones y neutrones. Y los electrones, perdón si me equivoqué, los electrones son los que están moviéndose alrededor del núcleo. Estos electrones normalmente poseen una carga negativa. Más tarde vamos a ver que precisamente la radiación ionizante proviene de una descomposición de cargas dentro del centro del átomo. Y ustedes pueden escuchar por ahí y han visto películas inclusive de que hay ciertos componentes como el uranio que son radioactivos. ¿Qué quiere decir? Que su carga en el centro, en el núcleo, está descompensada y entonces se utilizan para generar energía. Porque cuando está descompensado, busca un equilibrio, entonces es muy fácil sacar de aquí las partículas o radiación. Ahorita vamos a ir viendo más de esto. Espero que no se les haga muy técnica la presentación, pero es importante que conozcamos esta parte. Entonces, un átomo de carbono normal, el carbono es uno de los elementos más conocidos, tiene 6 protones.
¿sí? Si nosotros agregamos en este caso, un protón al núcleo, cambia la composición química. Entonces ya no sería un carbono, sería un átomo de nitrógeno, porque ya tiene diferente la composición química, que dijimos que eso es lo que establece el tipo de elemento, la composición. Cuando yo estaba en la escuela, mi maestro decía, el átomo es la partícula más pequeña que compone la materia. Y el átomo puede ser de muchas cosas, de fierro, de estaño, de cobre, de zinc, pero cada uno de ellos tiene una composición definida. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un átomo estable, podemos pensar que es un átomo que tiene un equilibrio de neutrones y protones en el centro, por lo tanto es estable. Pero algunos átomos tienen una combinación inestable de protones y neutrones. Y lo pueden ver claramente. En el centro tenemos los protones y los neutrones y están en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que juntos están estableciendo una carga que está en equilibrio. Los isótopos son formas de elementos que tienen un número diferente de neutrones. Entonces, aquí tenemos más neutrones que protones, entonces ya no tenemos un átomo, tenemos un isótopo. Bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los átomos buscan ser estables. Así, para llegar a un estado más estable, el átomo expulsa energía del núcleo en forma de partícula o rayo. Este proceso se conoce como radioactividad. Entonces se dice que el átomo inestable es un átomo radioactivo y la energía que se libera es la radiación. Entonces, estamos hablando de radiación ionizante o no ionizante. Estamos hablando de este proceso donde los átomos tienen una inestabilidad en su centro y entonces liberan energía en forma de radiación. Aquí tenemos un ejemplo de qué creen que dependa que atraviesen la hoja de papel, atraviesen la hoja de aluminio, atraviesen la placa de plomo y puedan llegar inclusive hasta un bloque de agua u hormigón. ¿De qué depende? Bueno, 10 segundos para pensarlo. De acuerdo con lo que estamos hablando, dependería de sus longitudes de onda. Obviamente, si la longitud de onda tiene más energía, entonces tiene más capacidad de atravesar papel, aluminio y placas de aluminio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una radiación alfa podría pararse con papel. Podríamos ponerle un alto con papel. Una radiación beta, podríamos poner una placa de aluminio y hasta ahí le pondríamos un stop, un alto. Si tenemos una radiación gamma, una radiación de rayos X, no podríamos detenerla ni con el papel ni con el aluminio. Tendríamos que utilizar una placa de plomo. Por eso, cuando ustedes van al médico y les va a hacer una placa de rayos X, los pone en el lugar, los ubica, pone la fuente de radiación en cierta posición y el técnico se pone un chaleco con plomo para que la radiación que se genera en la máquina en ese momento va a llegar con él, pero no va a atravesar el plomo. Entonces no va a entrar en su organismo. En el de ustedes sí,
porque ustedes están en un punto donde están exactamente a la dirección correcta y lo único que hacemos es que irradiamos con rayos X, pero el tejido lo traspasa fácilmente, los huesos no. Y entonces podemos ver la placa con nuestro esqueleto. Y bueno, el médico ya tendrá sus propósitos. El objetivo es que ustedes sepan que la placa de plomo elimina la radiación gamma y X. Pero si tuviéramos una radiación neutrónica, como la última de abajo, esta atraviesa inclusive el plomo. Y lo único que tendríamos para poner un alto sería un bloque de agua o un bloque de hormigón. Cemento, obviamente cemento cuajado y cemento o concreto preparado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, espero que no, pero si la tienen, anótenla y nos la hacen llegar vía correo electrónico y con todo gusto lo platicamos. Qué interesante que en este momento ya sepamos cómo se genera la radiación. Y qué interesante que en este momento sepamos que también hay maneras de detener esta radiación. Bien, sigamos. Veamos un ejemplo de cómo se genera una descomposición atómica. Por cierto, antes de continuar, ustedes cuando la Segunda Guerra Mundial en el 45 fue ganada por los americanos, cuando Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas por el ejército norteamericano, precisamente de lo que estamos hablando es de una cantidad de radiación que se generó por la bomba atómica. Obviamente, esta bomba atómica tenía la capacidad de generar una gran capacidad de energía o de radiación a la velocidad de la luz. Entonces, imagínense el daño que causó. Podemos ver algunas películas, podemos ver algunos documentales y nos damos cuenta cómo la manipulación de estos átomos, originada precisamente por el genio de la física, Einstein, quien se lo trajeron los americanos a Estados Unidos y desarrolló la bomba atómica. En algún momento de la historia se arrepintió de haber participado en esta masacre, pero esto es físico-química. Vamos a ver un ejemplo. Este que ustedes tienen aquí enfrente es un carbono 12. Quiere decir que tenemos exactamente 6 protones y 6 neutrones, y este es un núcleo, digamos, estable. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones y 6 neutrones y juntos establecen el equilibrio que se requiere. Y entonces están ahí y no les pasa absolutamente nada. ¿Qué pasaría si este carbono, aquí tenemos una molécula de carbono, le agregamos neutrones, partículas de neutrón? Entonces estamos jugando a hacer la bomba atómica. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, nosotros le agregamos aquí neutrones, cambiamos la composición química y tendríamos un carbono 14 inestable porque tenemos 6 protones y 8 neutrones. Obviamente, como tenemos una descomposición en el equilibrio que teníamos de 6,6 en el carbono 14, ahora tenemos una descomposición aquí. ¿Sí? ¿Recuerdan? Teníamos un carbono 12 estable, ahora tenemos un carbono 14 inestable. Y decíamos que aquí lo interesante es que como hay inestabilidad dentro del centro, se genera una radiación en forma de partículas beta. Y por cada cantidad de energía que nosotros generemos aquí, ¿sí?, podemos eliminar un neutrón. Entonces, pasaríamos a tener ahora, ¿sí?, un proceso estable de 7 protones con 7 neutrones, pero ¿qué creen?
ahora no es carbono, ahora es un nitrógeno. Esto es lo que se hizo cuando se trabajó con la bomba atómica. Realmente tú puedes cargar o descargar neutrones y entonces puedes generar radiación o energía. Decíamos que la radiación es un componente de dos campos, uno magnético y uno eléctrico, y al final es energía, que de hecho se mide en watts. Qué interesante. Ahora que tenemos esta visión, podemos darnos cuenta cómo funciona una máquina de rayos X, cómo funciona algunas otras ejemplos que podemos mencionar, por ejemplo, de microondas. Hacemos un movimiento en la parte de los componentes químicos y generamos una cantidad de energía. Espero que les esté siendo muy atractivo este curso porque está muy interesante. Entonces, cuando platiqué hace rato que mi maestro decía que el átomo era la partícula más pequeña, bueno, aquí tenemos el átomo como la partícula más pequeña de un elemento que puede entrar en una reacción química. Es una definición más técnica. El átomo es la partícula más pequeña que podemos tener de un elemento, pero participa en una reacción química. ¿Okay? Y el electrón, que ustedes pueden ver aquí del color amarillo, del color azul, que son los que están alrededor. De hecho, esto es algo muy interesante, porque el átomo se comporta como si fuera una cebolla y tiene capas alrededor de él. Estas capas son campos donde los electrones se mueven. Entonces, cuando nosotros tenemos una aleación o tenemos un enlace químico, lo que estamos haciendo es compartiendo electrones. ¿Okay? Por ejemplo, cuando hablamos de la sal común, que es el fluoruro de sodio, lo que estamos haciendo ahí, estamos juntando un sodio y un cloro, pero tienen una aleación, se conformaron, se conjuntaron. Pero bueno, eso es para una clase de química en algún momento. El electrón entonces es una partícula con carga eléctrica negativa cuya masa, fíjense bien la masa es 1 sobre 1837 del protón. ¿Qué es el protón? Es la pequeña masa que está junto con el neutrón dentro del átomo, aquí en esta parte. Entonces podemos pensar que los electrones son sumamente pequeños, sumamente pequeños. Aquí haciendo la cuenta rápido, podemos ver que la relación entre ellos es 0.00054 entre un electrón y el protón que está dentro del electrón. Bien, continuemos. Un átomo estable, entonces, dijimos que tendrá tantos electrones como protones. Tiene 2 neutrones, tiene 2 protones y está estable en el núcleo. Y alrededor de él tenemos los electrones que están girando, que se están moviendo, ¿sí? Y están orbitando. Esta composición es lo que nosotros podemos definir como propiedades químicas de la materia. Este es un caso de helio. Ahora, cualquier radiación capaz de desplazar electrones de los átomos que produce iones, ¿sí? Podemos pensar que puede producir daños, obviamente, a la piel y a los tejidos. Imagínense cierta cantidad, así como los rayos X pueden llegar y entrar dentro de la piel, podemos pensar también que hay partículas alfa, partículas beta, rayos gamma,
que pueden llegar a tener precisamente la cantidad de energía necesaria para penetrar nuestra piel. Los daños de la radiación pueden ser muchos. Vamos a ver algunas definiciones. El isótopo, dijimos que era un nucleido de un elemento que tiene el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones. La radiación, para volver a enfatizar el tema, es la energía que se mueve en forma de partículas u ondas electromagnéticas, ¿sí? Las radiaciones familiares para todos, ¿cuáles son? El calor, la luz, las ondas de radio, las ondas de microondas, ¿sí? La radiación ionizante es una forma de radiación electromagnética de muy alta energía. La ionizante. Las no ionizantes, que son de alguna manera una cantidad de energía que se mueve, pero sus longitudes de onda son más grandes, tienen menos capacidad de modificar. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas presentes que podemos nosotros considerar? La radiofrecuencia, el infrarrojo, el microondas, ultravioleta. Vamos a ver cómo las podemos nosotros identificar. Esto es lo que nosotros conocemos como un espectro electromagnético. Decíamos que es un espectro electromagnético porque su composición tiene dos vectores, uno es de energía y otro es de energía y el otro es magnético. ¿Recuerdan esta imagen? Entonces tenemos un eléctrico y un magnético que componen el espectro, por lo que nosotros debemos de considerar siempre que así se presenta. Bien, entonces teniendo en cuenta y teniendo en mente esta imagen de lo que significa la radiación, entonces ya nos vamos a ir al otro punto que estábamos analizando, que es este. El espectro electromagnético nos debe de permitir conocer qué tanta energía tiene, ¿sí?, dependiendo de su longitud de onda, la radiación. Entonces, si tenemos una radiación que su longitud de onda por la energía se mueve dentro de este margen, nosotros la consideramos que es no ionizante porque en este momento aquí no tiene la energía como para descomponer o causar descomposición atómica. ¿Okay? Por eso se conoce como no ionizante, porque no genera los iones. ¿Okay? Lo interesante que ustedes tienen que aprender, y que lo estamos viendo precisamente todos como un proceso de aprendizaje, es que todo lo que es en verde es la radiación no ionizante. Y ustedes lo pueden ver que por aquí termina más o menos entre la ultravioleta y aquí ya cambia a ionizante porque aquí su cantidad de energía ya aumentó. Aquí tenemos mucha más cantidad. Y nos vamos hasta aquí y, por ejemplo, decíamos que unos rayos X sobre esta longitud de onda ya puede penetrar tu piel, tu organismo, ya lo traspasa. Y decíamos que, por ejemplo, en este punto, a esta longitud de onda, la cantidad de energía tiene que ser parada por medio de un peto de plomo para que no entre en tu organismo. Si seguimos avanzando, podemos llegar a tener rayos gamma y otra cantidad de rayos que tienen una gran cantidad de energía y por lo tanto son ionizantes y son mucho más poderosos. Lo interesante es que aquí tenemos el espectro visible, este que ustedes ven aquí de colorcitos. ¿Qué es el espectro visible? Es aquel que nuestro ojo
alcanza a percibir, ¿sí? Es el punto donde nosotros podemos diferenciar los colores, ¿sí? Esta cantidad de luz visible es la que nosotros recibimos y tenemos en el entorno del Sol. Para que quede más claro, lo vamos a ejemplificar con otra escala del espectro electromagnético. Esto que ustedes ven aquí en numeritos son las longitudes de onda. Recuerden que la longitud de onda era el lambda o el ciclo. ¿Cuánto se tardaba en empezar aquí y volver aquí? Bueno, ahora vamos a verlo directamente aquí. Lo tenemos entonces con una cierta cantidad de longitud de onda, que como ustedes pueden ver, hacia acá la longitud de onda se hace más chica, la lambda es mucho más chica y entonces es mucho con más energía, o con mucha más energía, mejor dicho. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí el visible. Aquí es donde nuestro ojo tiene la capacidad de distinguir los colores. Y luego tenemos hacia atrás o hacia menos energía, tenemos el infrarrojo, tenemos el microondas y tenemos longitudes de radio. Entonces, qué interesante, la longitud de onda de un radio no nos causa daño porque su cantidad de energía es tan baja que solamente puede llegar hacia nosotros, pero no puede entrar. Y esta es la que se utiliza para mandar señales de sonido, como en el caso del radio, de la televisión. El microondas, ¿cómo funciona el microondas? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Bueno, el microondas genera una cantidad de radiación sobre este rango de energía que solamente tiene la capacidad de trabajar sobre el material que está llegando, transfiere esa energía y sobre todo la parte líquida, la parte del agua, lo calienta. Si ustedes meten un hueso y ponen un líquido, el líquido se calienta mucho más rápido que el hueso porque en este caso la cantidad de energía que está entrando, el agua es mucho más susceptible a esa cantidad de energía. Entonces calientan ahí un caldito de res con hueso y resulta que el hueso todavía no está muy caliente, pero el agua ya está muy caliente. Eso es un microondas. Obviamente las microondas se utilizan para muchas cosas, no nada más para calentar comida, pero este es el ejemplo más claro que ustedes pueden llegar a tener. Si nos seguimos moviendo ahora hacia la derecha, lo primero que encontramos son los rayos X. Y aquí es donde todo el mundo vamos a coincidir que hemos ido a tomar una placa de rayos X, nos pusieron ahí y nos radiaron el organismo. Y luego vienen los rayos gamma, que son rayos mucho más poderosos, utilizados para otro tipo de aplicaciones. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Espero que no. O espero que sí, para que se metan en el tema, investiguen. Aquí nadie sabe más de lo que ustedes puedan aprender. En esta vida, nuestra capacidad intelectual nos permite conocer muchos temas. Entonces, investiguen un poco, métanse un poquito aquí. Entonces, vamos a trabajar ahorita ya específicamente sobre este tipo de radiación. ¿Sí? Las ionizantes lo podemos dejar para otro día, pero vamos a hablar un poco de lo que sí son estas radiaciones. Algunas definiciones que debemos de tener presente. Ancho de banda se refiere al intervalo de longitud de onda para un determinado espectro, o lambda, que decíamos también. Fuente monocromática es un aparato o dispositivo capaz de generar radiaciones no ionizantes en una sola longitud de onda. La irradiación efectiva, que al principio me estaba costando un poquito trabajo decirlo, pero es la irradiación efectiva,
Esa es la unidad que vamos nosotros a reportar y es la cantidad de radiación que emite una fuente a un espectro de longitud. ¿Okay? La radiación infrarroja. La radiación no ionizante comprendida entre la longitud de onda de 700 a 1400 nanómetros. ¿Se acuerdan cuando al principio les comentaba que en algún momento una empresa, por cierto que no es de Tijuana, es de Mexicali, reportó una cantidad de radiación y no correspondía a lo que la máquina emitía? Porque cuando te vas a la máquina te puede decir, esta máquina puede emitir una radiación de 240 a 260 nanómetros de longitud de onda, de onda o lambda. Entonces, si tú quieres medir, pues tienes que medir exactamente esa longitud de onda. Si no, pues están viendo cosas que no tienen nada que ver. Y no es un problema nada más de 1, 2 o 3 personas. A veces son laboratorios también que no tienen definido bien sus longitudes de onda para medición. Cuando hablamos de radiación por radio y microondas, entonces estamos hablando, ¿sí?, que tiene una longitud de onda de 105 a 106 nanómetros. 105, 106 nanómetros. La radiación láser, bueno, pues ya lo vimos también, es un sistema osciloscoherente coherente monocromática, siempre la misma longitud de onda y frecuencia. La radiación ultravioleta, déjenme regreso porque me adelanto aquí. Es una radiación entre 200 y 400 nanómetros. Y la visible, estamos hablando entre 380 a 750 nanómetros. Esas son las fronteras. Entonces, si ustedes me dicen, ingeniero, necesito que me haga una medición de radiación ultravioleta porque mi máquina, mi equipo, mi dispositivo dice que yo tengo posibilidades de tener radiaciones ultravioleta. Excelente, yo llego con mi equipo, voy a medir, pero tengo que medir entre 200 y 400 nanómetros para asegurarme de que te estoy dando los valores reales de una radiación medida realmente. Pero si tú me estás diciendo que es una radiación entre 200 y 400 y yo llego y mido a 700 nanómetros, ¿qué voy a tener de resultado? Cero, que no hay ningún problema. Ese es el riesgo y ese es el peligro de no medir en las longitudes de onda que se requieren. ¿Sí? Entonces, aquí la radiación no ionizante es aquella electromagnética que no es capaz de producir iones, que ya ahorita ya saben ustedes qué son los iones, directa o indirectamente, a su paso a través de la materia. Y maneja una longitud de onda entre 108 a 1 por 10 a la menos 8 centímetros del espacio electromagnético y incluye ondas de radio, microondas, ¿sí?, radiación láser, máser, infrarroja, visible y ultravioleta. ¿Okay? Entonces, la radiación específica de radiofrecuencia es aquella que la longitud de onda está comprendida entre 1 milímetro y 3 metros. La radio y microondas es un nivel máximo de exposición, ¿sí?, que no debe rebasar, en el caso de la longitud de onda, de 1 por 10 a la menos 1 a 1 por 10 a la 8 horas, y solamente puede estar expuesto a 10 miliwatts por centímetro cuadrado.
¿Okay? La radio y microondas, aquí lo tenemos. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene un límite máximo permisible para que nosotros no tengamos posibilidades de daño. Los invito para que veamos este video. Bienvenidos a Gestión de Información. Hoy hablaremos sobre radiación no ionizada. El rayo láser tiene gran luminosidad y por tanto produce altas temperaturas. Casi todos los láseres conocidos constituyen peligros potenciales oculares. Todos producen una radiación luminosa de intensidad extremadamente alta, de una longitud de onda única, que depende del material usado para amplificación de la luz. La radiación láser es la radiación electromagnética emitida por un producto en el intervalo de longitudes de onda comprendido entre 180 nanómetros y 1 milímetro, que es radiada como resultado de la emisión estimulada de la luz. La radiación ultravioleta, cuando incide sobre el organismo, puede ser reflejada, transmitida o absorbida, y puede producir reacciones fotoquímicas debido a cambios en la configuración electrónica de la materia viva. La principal fuente natural productora de radiación ultravioleta es el Sol. La radiación ultravioleta se sitúa en el espectro electromagnético entre los rayos X y el espectro visible con longitudes de onda entre los 100 y 400 nanómetros, y es considerada como no ionizada. En general se considera que la región infrarroja del espectro electromagnético se extiende desde la luz roja visible en los 750 nanómetros hasta las longitudes de microondas de 0.3 centímetros. Es un tipo de radiación electromagnética frecuentemente presente en el ambiente de trabajo. Se detecta a menudo bajo la forma de energía parásita que acompaña por lo general a una emisión de luz, como lámparas de descarga, de incandescencia, de arco, entre otros. También se emite por productos en combustión y desde cuerpos calientes. En la industria está latente en las operaciones de corte y soldadura, y puede estimarse la gran exposición de los trabajadores a ella. Las líneas eléctricas que conducen corriente continua de alta a muy alta tensión, más de 1500 kilovoltios, dan lugar a la formación de fuertes campos electromagnéticos alrededor de los conductores. Estos campos son una forma de energía electromagnética en el límite bajo del espectro. Esto significa que ellos tienen gran longitud de onda y baja frecuencia de onda. Las emisiones electromagnéticas estáticas no producen radiación. En general, las emisiones electromagnéticas producen tanto energía radiante como no radiante. La energía radiada existe independientemente de su fuente, viaja lejos de su fuente y continúa siendo aún cuando la fuente se apaga. Los campos no se proyectan en el espacio y cesan cuando la fuente se apaga. Los campos electromagnéticos estáticos no tienen componentes radioactivos. Los campos electrostáticos producen efectos biológicos en las terminaciones sensoriales de los nervios de la piel y producen modificaciones en los reflejos. Las descargas repentinas producen efectos adversos sobre las funciones del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular y provocan reacciones involuntarias que pueden ocasionar accidentes en caso de trabajos en postes. Los hornos microondas contienen un magnetrón, el cual genera microondas a alta frecuencia para interactuar con las moléculas en la comida y calentarla directamente. Todas las ondas de energía cambian la polaridad de positiva a negativa con cada ciclo de la onda. En el microondas, esta polaridad cambia sucesivamente millones de veces cada segundo. Las moléculas de la comida, especialmente las moléculas de agua, tienen un terminal positivo y negativo, así como una barra magnética tiene polo norte y sur. Cuando un microondas de alta frecuencia bombardea un alimento, causan una rotación de las moléculas polares a la misma frecuencia millones de veces por segundo.
Toda esta agitación sobre el nivel molecular crea fricción, la cual calienta la comida. Las microondas no interactúan con las moléculas de vidrio, plástico o papel, solamente el aerosol. Calentar los alimentos en el horno microondas no causa cáncer a quien los consume, pero una exposición directa a estos rayos puede ser peligrosa para la salud humana, ya que el mismo efecto de calentamiento que ocurre en los alimentos puede presentarse en el hombre causando alteración en las estructuras moleculares. Sin embargo, los hornos tienen un sistema de seguridad que impide que las ondas salgan de él. Para verificar las distancias de seguridad, debe consultarse el manual del horno o contactar al fabricante. Las fotocopiadoras emiten luz deslumbrante. El deslumbramiento se puede conceptualizar como toda iluminación anormal o brillo no deseado dentro del campo visual que origina una reducción en la capacidad del ojo humano para ver y produce incomodidad, perturbaciones, molestias y fatiga visual. La exposición a fuentes deslumbrantes puede causar fatiga de los ojos, los cuales se consideran como efectos transitorios que no causan daños patológicos. Unida a la fatiga visual se encuentran las alteraciones psicológicas que este efecto causa, ya que la visión es un efecto fotoquímico y psicológico. Los riesgos derivados de la radiación ultravioleta son escasos porque la lámpara emisora está prácticamente en su alojamiento y se apaga automáticamente al detenerse la máquina. Una excesiva exposición a luz ultravioleta causaría quemaduras en la piel y cáncer en casos muy severos. No hay estudios sobre la acción de la radiación ultravioleta en mujeres embarazadas. En el caso de la radiación ultravioleta, esta prácticamente no afectará la piel del feto. Sin embargo, consulte al médico laboral de su empresa para que emita un concepto si llega a presentarse este caso. Gracias por su atención. Si les gustó este video, recuerden Bien, este video nos lleva a un tema muy interesante, que es la afectación a la salud. Lo que decíamos ahorita, el microondas realmente causa daño, ¿no? No causa ningún daño. Ya ven que la gente luego opina y dice, no, que si comes comida calentada en el microondas te vas a enfermar y te vas a morir y cosas así, ¿no? Como ya vimos, hay una activación solamente sobre los alimentos para transmitir esa energía. Pero realmente, a menos que metas la mano, pues sí. Pero mientras estés ahí en la parte de calentar los alimentos, no pasa absolutamente nada. Bueno. Ok. Vamos a hablar acerca de precisamente los efectos a la salud, que es el otro punto interesante de este curso. Bien. El microondas. ¿Qué enfermedades puede causar el microondas? Bueno, dolor de cabeza, trastornos menstruales, lesiones en los ojos, pérdida del apetito, sudoración o piel seca. Obviamente estamos hablando de enfermedades que se generan por microondas, pero no por el calentador de comida, sino por exponernos a microondas de otro tipo. Ya ves que antes la mayoría de las comunicaciones eran por microondas. Bien. El efecto de modulador actúa sobre el corazón y el sistema nervioso central. Y el efecto molecular pues provoca vibraciones macromoléculas y moléculas y átomos. En caso de que nosotros nos expongamos, imagínate que te tomas una pastillita del superhéroe que era la hormiga, el ant. Te haces chiquito, te metes a un microondas, pues claro que te va a causar daños. Claro que sí. ¿Okay? Bueno, ¿cómo vamos a prevenir entonces? Hay que
nosotros aplicar cualquier norma de seguridad que regule la exposición a este tipo de radiofrecuencias. Hay que ser sometidos a exámenes médicos periódicos y hay que utilizar sobre todo los elementos o el equipo de protección personal que se nos está proponiendo o proporcionando por la empresa. Entonces, la manera de prevenir los daños a la salud o las enfermedades que podamos llegar a tener, pues ya saben, hay que hacer una aplicación de normas de seguridad, hay que estar en proceso de exámenes médicos y pues hay que utilizar el equipo de protección personal. Lo volvemos a recalcar porque a veces el equipo de protección personal no se utiliza como debería de ser. Hay que tener especial cuidado con los rayos láser, sobre todo con la parte de los ojos. Recuerden que nuestras membranas oculares son mucho más sensibles, mucho más fáciles de entrar ahí la radiación que sobre la piel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la radiación láser. Por favor, no los usen ni en los partidos ni de juego, porque la radiación láser puede ser muy dañina. ¿Ok? Muchas de esas radiaciones, cuando se utilizan para procesos de rehabilitación, pues obviamente pueden cumplir con algunos objetivos, como el caso de los microondas, el infrarrojo o la radiofrecuencia. Pero hay que tener mucho cuidado en la manera de utilizarlos. Bien. Entonces, vamos a tener siempre presente que cuando sea una cuestión de tratamiento, cuando sea una cuestión de trabajo, pues entonces podemos pensar que pues tenemos que estar sometidos a cierto tipo de radiaciones, pero siempre debemos de pensarlo, que debemos de estar conscientes de la exposición que tenemos. ¿Sí? Entonces, la formación, la información y la vigilancia a la salud de personas que se exponen a radiaciones siempre debe ser sobre consideraciones de mejora o de prevención. Bien, veamos algunos de estos. La infrarroja. La infrarroja es una radiación situada del otro lado del visible en el espectro solar y cuya longitud de onda es mayor a 7800 Armstrong. Es mucho, muy pequeña. ¿Okay? Esta radiación infrarroja, que también debemos de tenerlo presente, maneja un tiempo de exposición máximo dependiendo de la longitud de onda, pero entre 700 y 1400 nanómetros, el nivel máximo de miliwatts que podemos estar nosotros expuestos es de 10 para 8 horas de exposición. Cuando nosotros estamos trabajando con radiación, es importante que utilicemos esta fórmula en donde vamos a trabajar. No lo tienen que hacer ustedes, pero existe para que lo sepan, donde realmente vamos a hacer una sumatoria de las diferentes exposiciones y vamos a tener al final de la historia un valor que es el que tenemos que nosotros comparar contra el límite máximo permisible donde no tengamos daño. Recuerden que los límites máximos permisibles o los límites de exposición son aquellos donde ya se comprobó, ya se tienen análisis, ya se tienen estudios que abajo de ese nivel no tenemos un daño, pero en ese nivel y hacia arriba podemos llegar a tener daño, inclusive permanente. ¿Ok? Bueno, hablemos de la radiación infrarroja, que esa se utiliza para equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver objetos, ¿sí? Para trabajos de forja, para fundición de metales, para trabajos de hornos de vidrio y trabajos de vidrio fundido a mano. El problema que se puede causar es, obviamente, es un queratoconjuntivitis crónica, las famosas cataratas. Recuerden que los ojos, dijimos hace rato, es una de las partes más sensibles que nosotros tenemos en nuestro organismo y que al tirar la radiación, obviamente va a afectar ahí nuestra visión. También podemos llegar a tener lesiones térmicas como quemaduras, ¿sí? Desbalance del sistema regulador. De hecho, ahorita que estaba yo tratando de descansar un poco la vista con estos lentes, es porque también los monitores generan cierta radiación.
Y cuando vas al oculista y te pregunta, ¿pasa mucho tiempo frente a la computadora? Sí. Entonces usted necesita unos lentes que tengan algún tipo de filtro para minimizar el impacto de la exposición a el tipo de radiación que se genera de los monitores. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Eso es muy interesante. ¿Cómo vamos a prevenir entonces este tipo de situaciones? Hay que tener protectores para las fuentes de calor. Hay que usar elementos de protección personal. Hay que tener una vigilancia de los niveles de protección. Hay que mantener una iluminación apropiada para evitar que tengamos algún problema con el exceso de alumbramiento o de energía. Y hay que tener filtros para eliminar esa luz. La radiación visible, que es aquella a la que nosotros dijimos, tenemos nosotros nuestro espectro visible, también debemos de tener cuidado porque el exceso puede llegar a tener daños en nuestra salud, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, de 700 a 750 nanómetros no podemos exponernos a más de 10 miliwatts por centímetro cuadrado por 8 horas, ¿sí? del día. Aquí es donde nosotros a veces tenemos que tener presente que sí es importante que utilicemos cualquier tipo de bloqueador, cualquier tipo de lens, cualquier tipo de barrera que nos permita limitar el acceso de esta cantidad de energía a nuestro organismo. ¿Okay? El hecho de que sea la que nosotros vemos no quiere decir que no sea peligrosa. Y la radiación UV u ultravioleta, normalmente generada dentro del espectro solar, es el que nosotros recibimos. ¿Okay? Esta se extiende desde la más larga longitud de onda de los rayos X, la más corta longitud de onda del espectro visible y cuya longitud es menor a 3800 amps. Esto es básicamente lo que nosotros tenemos como cantidades de luz de UVA, UVB y UVC. La capa de ozono, fíjense qué interesante, este es otro tema de contaminación atmosférica que vale la pena que lo toquemos en este momento. Cuando nosotros tenemos una capa de ozono que está a cierta altura sobre la Tierra, esta cantidad o este componente que es un O3 o un oxígeno 3 o una molécula de 3 oxígenos, el ozono, a esta altura se vuelve una protección porque la cantidad de energía de UV que viaja sobre el espacio a través de lo que es la fuente del sol viene, y cuando llega a la capa de ozono actúa como un receptor de esa energía y desdobla esa energía. Entonces limita el paso de la radiación ultravioleta hacia abajo. Pero si nos estamos acabando la capa de ozono, entonces tenemos más cantidad de energía a nivel del suelo, a nivel de donde estamos nosotros, y entonces empieza a haber problemas de cáncer, problemas de otro tipo, porque esta cantidad de energía llega a nuestra piel, la modifica, penetra, y entonces nos puede llegar a causar daños. Es tema de otro día, es tema muy interesante, porque la capa de ozono siempre ha sido una polémica, cosas que no vemos, cosas que a veces no creemos, pero la capa de ozono funciona para protegernos de esta cantidad de radiación que se genera. Y también, bueno, tenemos límites máximos permisibles para la cantidad de energía ultravioleta, dependiendo de la cantidad de nanómetros. Normalmente podemos segmentarlo y podemos establecer que existe un nivel, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes me dicen, oye, traemos ahí la longitud de 240 nanómetros. Bueno, pues tenemos que considerar que para 8 horas el límite máximo de exposición es de 10 milijoules por centímetro cuadrado. Los joules son igual que los watts, son unidades de energía. Entonces tenemos para cada cantidad de longitud de onda, de lambda o de ciclos, en nanómetros tenemos diferentes cantidades de exposición. ¿Sí? Aquí está la fórmula que les comentaba, donde realmente esta fórmula lo que hace es tomar las diferentes segmentaciones y las va haciendo como un tipo sumatorio. Obviamente,
pues no nos toca a nosotros hacer las mediciones directamente, pero sí que ustedes sepan que hay en función de la longitud de onda, pues cierta cantidad que debemos nosotros de tener que no tengamos daño. Pero vean, por ejemplo, aquí. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo la cantidad de luz solar también puede llegar a causarnos daño, porque la luz solar no solamente calienta la Tierra a través de la energía que recibimos mediante la luz, sino que también tenemos longitudes de onda de UVA y UVB que depende mucho de estas y la exposición de nuestra piel, cómo puede penetrar y puede empezar a causar daños. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una piel o la capa de la piel, que normalmente aquí tenemos células muertas y tenemos una composición ahí de entre células vivas y células muertas, ¿no? Digo, no soy médico, pero después sigue la epidermis y después sigue la dermis. Entonces, obviamente estas capas de nuestra piel pueden llegar a ser penetradas por la cantidad de energía que tiene la radiación y entonces una vez que llega hacia adentro puede llegar a causar daños de resequedad, de molestias, de cáncer inclusive. Por eso es importante que si van a la playa, lleven sus lentes de sol, lleven su sombrero, y aunque le digan que como eres sangrón, estás en la playa y estás bien cubierto, sí, porque tomé el curso de radiación y me di cuenta que puede haber daños y pueden llevar al cáncer. ¿Okay? Obviamente aquí estamos hablando de la cantidad de energía que se genera por la luz solar, pero imagínense que en nuestro trabajo tenemos una fuente generadora de ese tipo de energía, pues entonces también estamos en riesgo de poder desarrollar este tipo de daños a nuestra piel. Tampoco es para asustarnos, es para prevenir. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos el uso de la radiación ultravioleta. Normalmente usted utiliza para lámparas fluorescentes, control de plagas, a esta longitud de onda. Precisamente la cantidad de energía puede matar plagas, bichos chicos, bichos raros, los puede matar. Se utiliza para espectrofotometría también. Todos los organismos micros los destruye porque es una cantidad de energía. ¿Okay? Y también se utiliza para uso terapéutico en el caso de la metritis. Aquí volvemos al tema de los efectos que produce sobre la piel y aquí es donde empezamos a asustarnos porque pues aquí ya dijimos que la cantidad de radiación ultravioleta pues también puede llegar a tener algún daño a nuestra piel, ¿sí? En este caso podemos llegar a tener quemaduras, ¿sí? A través de la luz solar porque no tenemos suficiente o tenemos demasiada exposición. También podemos llegar a tener este problema, que es básicamente una quemadura, conocido por los expertos como eritema, que es cuando la exposición es prolongada a más de 300 nanómetros de longitud de onda, y después de 1 o 2 horas podemos llegar a tener este proceso donde vemos el daño que se causó a la piel, ¿sí? Va a haber un segundo efecto al cabo de unas 10 horas, que vamos a empezar a tener ya otro tipo de manifestaciones, pero este problema se genera volvemos acá, exposición a cantidades de energía o rayos UV, A y UVB. Tenemos otro tipo de daños que luego vienen precisamente de los daños causados a la dermis y a la epidermis, donde tenemos que pues ahí ya tenemos interferencia de crecimiento celular de algunas células basales y epidérmicas y empezamos a tener este tipo de manifestaciones. Bueno, no vamos a vivir asustados, vamos a vivir prevenidos, ¿ok? En exposiciones prolongadas producen pérdida de elasticidad en la piel por degeneración de las fibras colágenas. También en algunos casos, tras largas exposiciones, aparecen arrugas en la piel. La epidermis es afectada por queratitis acnéica. El efecto más grave tras exposiciones largas a grandes dosis es la probabilidad de cáncer en la piel.
Sobre los ojos, el efecto más frecuente es la fotoqueratitis o conjuntivitis. Esta lesión aparece entre 2 y 24 horas después de la exposición y es reversible y el cuadro clínico dura entre 1 y 5 días. El pronóstico es benigno y no suele dejar lesiones permanentes, pero no tiene caso que nos expongamos. Podemos ser la excepción y nos puede causar un daño permanente. Entonces decíamos que tenemos que prevenirlo sobre fotosensibilizadores, las famosas cremas. Perdón. Las personas que utilizan soldadura deben de usar lentes protectores o cubiertas faciales completas. Los trabajadores al aire libre pues tienen que traer una crema con un factor de protección solar alta. Y tenemos que estar haciendo unos exámenes periódicos cuando detectamos que nuestra piel tiene algún cambio de coloración o una manifestación. Tenemos que consultar al dermatólogo porque se puede estar empezando a desarrollar cáncer. ¿Okay? En el caso de la fuente, pues tenemos que controlar o disminuir, ¿sí? Tenemos también que manejar de alguna manera el blindaje. Tenemos que hacer las mediciones para ver si estamos bajando. Eso se llama controlar. Y pues tenemos que tener nuestros equipos al día en el funcionamiento. Tenemos que básicamente utilizar algún tipo de materiales que nos permitan señalar que estamos hablando de situaciones de riesgo para que cualquier persona que esté cerca de una máquina, de un equipo, sepa los riesgos. ¿Okay? Obviamente, pues capacitarnos, saber a qué estamos expuestos, reducir los tiempos de exposición, el uso de protecciones individuales como pantallas, gafas, ropa de trabajo. ¿Okay? También es necesario que pues, hagamos el reconocimiento médico específico y si estamos expuestos a algo, pues estarnos monitoreando continuamente. Aquí lo tenemos, algunos elementos de la protección personal, la pantalla facial, las gafas, la ropa de trabajo, guantes. Para hacer el monitoreo tenemos que tener presente que existen diferentes equipos y que cada equipo se debe de manifestar sobre la zona de importancia, ¿ok? Esto requiere que nosotros utilicemos el equipo adecuado. Entonces, es obligación del patrón precisamente. Bien, pues entonces, hablando de obligaciones, pues el patrón tiene la obligación, es como en todas las normas oficiales, tiene la obligación de detectar todas las posibilidades fuentes generadoras, tiene la obligación de hacer los monitoreos para verificar las concentraciones o las exposiciones, y tiene la obligación también de hacer un manejo, un control de estas situaciones para que no vayan a tener un daño a los trabajadores. En eso podemos englobar algunas de las obligaciones. Otra es informar a los trabajadores. Todos tienen que saber a qué riesgos se exponen. En una ocasión me acuerdo que en una empresa andábamos haciendo unos reconocimientos y me dice el de seguridad y higiene, no, en esta soldadora se genera problemas con el plomo. Le dije, ¿y qué controles tienes? Cada 3 meses corro al trabajador y traigo otro. Dije yo, no inventes. O sea, no es posible. No puede ser así. Entonces, nosotros tenemos que estar preocupados como trabajadores de hacer observar todo lo que nos dicen, pero también los patrones tienen la obligación de poder medir y saber qué niveles tenemos de emisión y vigilar la salud de todos los trabajadores de acuerdo con las tablas. Esas tablas que no las voy a poner son tablas básicamente que resumen las concentraciones o los niveles máximos permisibles a las que podemos exponernos. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen y con eso estaríamos terminando esta sesión de trabajo. Podemos apreciar los diferentes tipos de radiaciones no ionizantes, las cuales son partículas que no tienen la capacidad de arrancar electrones de los átomos, de modo tal que la energía es menor a las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son los tipos de radiaciones no ionizantes? La radiación infrarroja,
la radiación ultravioleta, la radiación visible, las radiofrecuencias, los microondas, entre otros. Es decir, son radiaciones que tienen menor capacidad de penetración a la materia. En la imagen podemos apreciar cuáles son las posibles fuentes, o mejor, las fuentes de campos electromagnéticos o radiaciones no ionizantes. Entre ellas están las estaciones de radio, las estaciones de televisión, las antenas de telefonía celular, las repetidoras de radio, incluso las casas cuando tienen antenas de cualquier tipo, son fuentes de radiaciones ionizantes. Hoy en día encontramos en edificios, en las ciudades sobre todo, una cantidad de antenas. Y cada antena, su funcionamiento consiste pues en la recepción y la transmisión de señales. Y todas estas generan radiaciones no ionizantes, principalmente campos eléctricos y campos magnéticos. En cuanto a los efectos de las radiaciones en la salud, ya básicamente está bien caracterizado. Se sabe que la exposición a radiación ultravioleta visible, la cual también proviene de los rayos solares, produce daños en la piel y en los ojos. Incluso la radiación ultravioleta puede generar cáncer de piel. La radiación infrarroja también tiene efectos en la piel y en ciertas partes del organismo. Por su parte, las microondas, las radiofrecuencias y las frecuencias de baja frecuencia tienen efectos principales como el aumento de la temperatura corporal y algunos daños en ciertas partes del organismo. Bien. Dado que hoy en día se están llevando a cabo estudios para determinar la intensidad de la exposición del público en las ciudades a los campos electromagnéticos, se están haciendo mediciones, tanto por organismos públicos como por organismos privados, para determinar el riesgo real de los trabajadores y del público a ese tipo de energía. En la imagen podemos apreciar equipos que determinan la intensidad de la exposición, en este caso al público. Ese tipo de mediciones se están realizando sobre todo en áreas cercanas a antenas, antenas de televisión, antenas de radio y antenas de telefonía celular. Esto ha despertado en los últimos años mucho interés por parte de una gran parte de la población, que quieren determinar si hay riesgo o no y en qué intensidad. Muy bien, jóvenes. Espero que esta sesión de trabajo les haya generado dudas, que puedan tener preguntas, porque eso los puede llevar a investigar un poco más. Y si quieren que nosotros se las contestemos, con todo gusto mándenos un correo electrónico, por favor, y nosotros podemos trabajar la respuesta y se las hacemos enviar. Bien, con esto yo quiero agradecerles a todos la oportunidad que me dieron de platicar con ustedes a distancia. Recuerden que esta pandemia nos ha llevado a este punto, donde las capacitaciones ahora las hacemos a distancia, por medio de cualquier método electrónico. Y ojalá tenga la oportunidad pronto de que podamos estar en vivo, platicando con ustedes ahí en su planta. Muchas gracias a todos. Deseo que tengan un buen día y quedo a sus órdenes.